Fue una de las mayores batallas de la antigüedad. Un violento conflicto entre dos civilizaciones. Se dice que lo de Teutoburgo no fue una batalla, sino una masacre. En el siglo I después de Cristo, las legiones romanas de Augusto dominaban Europa. Eran soldados profesionales muy entrenados. Su sed de conquista los llevó más allá del Rin, a Germania. Pero en medio de ese territorio hostil, un temible pueblo les haría vivir un infierno. Estos pueblos germanos no paraban de sublevarse. Hubo emboscadas, método que utilizan los militares hoy en día. Como símbolo de este desastre sin precedentes, una batalla, la de Teutoburgo. La describieron en relatos antiguos y sigue envuelta en el misterio. En ella se enfrentaron el germano Arminio. Era alguien impresionante, encantador, inteligente. Y el general romano Varo, enviado por el emperador Augusto para conquistar Germania. Terminará siendo una de las derrotas más humillantes de Roma. Antiguos guerreros, colisión, Teutoburgo. Es aquí, en la región de Baja Sajonia, en Alemania, cerca del pueblo de Kalkriese, donde se concentran investigaciones arqueológicas desde hace 30 años. El sangriento enfrentamiento entre los pueblos germanos y las legiones romanas del siglo I después de Cristo está a punto de revelar sus secretos. Secretos con más de 2000 años que se remontan a la época en la que el objetivo de Roma era la conquista de Germania. Tras haber sometido a los pueblos de la cuenca del Mediterráneo, el ejército romano se dirige al norte. Un gran territorio desconocido llamado Germania suscitaba tantas fantasías como temores. Según los textos, esos temores se transformaron en derrota al final de una batalla dantesca. Durante mucho tiempo se dudó de su existencia, ya que los relatos eran confusos y su localización imposible. Durante siglos los historiadores pensaron que se desarrolló a unos cientos de kilómetros de aquí, al este, en el bosque de Teutoburgo. Sin embargo, hoy en día no hay ninguna duda, y cientos de metros cuadrados se analizan en profundidad. Este aparato detecta cualquier objeto de metal que esté en el suelo. Es de hierro, demasiado grande y suena mucho como para ser un metal antiguo. Dos Pfennig de 1876. Estas piezas datan del siglo XIX, pero el terreno está repleto de objetos mucho más antiguos que señalan claramente a Kalkriese como el escenario de la batalla de Teutoburgo. La mayor parte de los hallazgos que hemos hecho y que seguimos haciendo son monedas de la República Romana y del periodo de Augusto. Y también hemos encontrado partes del equipamiento militar de los legionarios romanos. Estas excavaciones confirman lo que hasta ahora era una hipótesis, que las legiones del emperador Augusto pasaron por aquí hace 2000 años. Augusto está representado en esta moneda. Sabemos qué rostro tenía. Esto quiere decir que se acuñó mientras él vivía, y eso nos permite datarla. Además, sabemos que se distribuyó entre los soldados. Al estudiarla con un microscopio, descubrimos otro dato importante. Se distribuyó entre soldados del ejército del general romano Varo. También podemos analizar estas contramarcas que son muy importantes. Vemos el sello de Varo, que sabemos que estuvo aquí, en Germania, como general y comandante del ejército del Rin.
Este es su sello, ya que, como vemos, tiene la V, la A y como tercera letra la R. Eso quería decir Varo. Varo fue uno de los hombres clave en la batalla y en la estrategia general del emperador Augusto en Germania. Fue a partir del 20 a.C. cuando el emperador Augusto concibió la posibilidad de conquistar esta parte de la orilla derecha del Rin. ¡Envainen! ¡Ya! Los romanos llevaron a cabo varias campañas hasta el año 9 a.C. y comenzaron a fundar ciudades que debían servir de capitales al resto de la provincia. También querían asegurar su control. Y además era una provincia que podían explotar. En algunos restos de barcos del Mediterráneo se han encontrado lingotes de plomo sellados que provenían de la provincia de Germania. Y aparte de eso, con Germania conseguirían también la protección de la orilla izquierda del Rin, donde se hallaba la próspera Galia, amenazada por los germanos. Necesitaban proteger esa frontera y asegurar el avance de las legiones en territorio enemigo. Los romanos comenzaron a asentarse en lo que llamaron limas, campamentos temporales a lo largo del Rin y de sus afluentes. Y algunos se convirtieron en pequeñas ciudades. A orillas del río Lippe, en Renania del Norte, Westfalia, el campamento de Aliso fue uno de los más importantes. Ocupaba una superficie de unas 20 hectáreas, que equivalen a unos 25 campos de fútbol. El campamento era enorme. En su interior vivían entre 5.000 y 6.000 legionarios, y las mujeres no podían entrar. Tenían totalmente prohibido el paso. ¡En pie! Cada día, los soldados se sometían a un entrenamiento exhaustivo que incluía el manejo de armas, ejercicios de formación y también largos ejercicios de marcha. Este tramo de la fortificación del campamento se ha reconstruido en las proporciones exactas y con los mismos materiales que tenía el original. En este lugar, hace 2000 años, los romanos excavaron trincheras. Su objetivo era rodear la fortificación con 2 trincheras. Estas trincheras tenían unas dimensiones de algo más de 2 metros de profundidad y unos 5 metros de longitud. Y no se llenaban de agua, permanecían completamente vacías y secas. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos cómo era un asedio. Si un guerrero germano intentaba entrar al campamento, lo primero contra lo que se enfrentaba era con encontrar la manera de cruzar las fosas. Y eso le llevaría un rato. Durante ese intento de superar las fosas, a algún legionario seguramente le daría tiempo de neutralizarlo desde la torre de guardia. A veces incluso podían matarlo desde la fortificación. Aliso albergó a la 18ª Legión, una de las 3 que participaron en la batalla. Diseñaron el campamento como una fortaleza inexpugnable, ya que la conquista de Germania era complicada. Estos pueblos germanos seguían sublevándose de forma constante, latente, endémica. A los romanos les costó mucho encontrar aliados de los que poder fiarse. Los habitantes de ambas orillas del Rin no aceptaban esta frontera. Por eso los conflictos eran constantes. Y poco a poco, las campañas militares y las incursiones de guerreros germanos se volvieron frecuentes. La estrategia del Imperio Romano para someter a esta provincia y a sus pueblos rebeldes recayó en un hombre. En el año 7 después de Cristo, Augusto envió a Germania uno de sus generales de confianza, alguien cercano con una carrera militar brillante, una de las figuras más influyentes de Roma, el legado imperial Publio Quintilio Varo.
Varo era uno de los miembros de la aristocracia romana más alta, de la orden senatorial que dirigía el mundo romano, es decir, el mundo. Publio Quintilio Varo era un familiar lejano del emperador. Había sido legado, es decir, gobernador de la provincia de Siria, que era una de las más importantes de Oriente. Tenía mucha experiencia y por eso el emperador lo envió a Germania. Aceptó el reto porque su objetivo era subir escalones en la jerarquía social romana y convertirse en gobernador de una provincia. Entre los oficiales de su Estado Mayor, Varo cuenta en particular con un nombre: Arminio. Los escritores romanos como Tácito dicen que era impresionante, encantador y muy inteligente, que tenía mucho carisma, que era un soldado excepcional y todo un líder. Arminio procedía de la nobleza querusca, que era una de las tribus de la orilla derecha del Rin. Como otros pueblos germanos, los queruscos colaboraron con los invasores y se pusieron a su servicio. Esa actitud les proporcionaba la protección del imperio, que siempre estaba buscando aliados en su propósito de romanización y conquista. La postura de su tribu tuvo una influencia clave en el destino de Arminio. Igual que a otros hombres jóvenes, lo apartaron de su familia a una edad temprana y lo enviaron a Roma para que lo educaran. Era un príncipe. Pasó gran parte de su juventud en Roma, donde se le usó como una especie de garantía, de señal de alianza entre Roma y los queruscos. Adquirió la ciudadanía romana y luchó al servicio de Roma. Se convirtió en jefe de una cohorte auxiliar y participó en varias campañas militares importantes. Arminio obtuvo también el título de caballero romano. Con ese título fue prefecto de la cohorte de los queruscos que acompañaba al ejército romano. Arminio estaba a la cabeza de las tropas auxiliares formadas por guerreros procedentes de los pueblos conquistados. Servían de intermediarios con las poblaciones y aumentaban los efectivos del ejército romano, que se hacía aún más dominante. En Calcrise, las legiones dejaron tras ellas muchos accesorios militares, uno de ellos con un valor histórico incalculable. No existe ninguna otra máscara del siglo I después de Cristo. Esto demuestra lo importante que es este yacimiento arqueológico en la historia romana. Sin duda, todos nos preguntamos quién sería el propietario de esta máscara. Se cree que perteneció a un miembro de la caballería romana. Ningún soldado común habría podido permitírselo, solo los oficiales de rangos superiores, de los rangos más altos. La hipótesis de que esta máscara perteneció a Arminio es totalmente posible. La máscara está hecha a medida. No es una máscara cualquiera. Se adaptó específicamente a la forma del rostro de su propietario. Además, un aspecto curioso de esta máscara es que se hizo para poder ser utilizada durante las batallas. Imaginaos lo impresionante que debía ser ver a este soldado acercándose a ti, enmascarado, resplandeciendo con la luz del sol. ¿Tendría el aspecto de un ser sobrenatural o una criatura sobrehumana? Augusto reestructuró completamente el ejército romano, convirtiéndolo en un ejército profesional. Formado por cientos de miles de hombres, se imponía por su disciplina y su técnica militar. El ejército que Varo dirigió hacia Germania era un ejército de élite. Durante la época de Augusto, el ejército romano fue el más poderoso del mundo. ¡Soldados, preparados! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Muy bien! Porque era el fruto de una larga evolución. Roma no se construyó en un día y su ejército tampoco. ¡Avancen! ¡Rompan filas! ¡Descansen!
Creo que lo más importante de la Legión era su disciplina. Eran soldados profesionales, soldados que habían sido entrenados, incluso podríamos decir más de la cuenta. Este era uno de los ejercicios. Nos imaginamos al adversario frente a la Legión y así podían cambiar la primera línea. La idea era que los soldados no estuvieran pegados entre sí como sardinas en lata. Y no pasaba nada, porque si un enemigo quería colarse entre dos filas, lo mataban enseguida. Sin embargo, así podían rehacer las filas y cambiarlas de manera que se renovaba siempre la primera línea frente al adversario, que se cansaba y se venía abajo. De esta forma, la primera línea se repone constantemente para seguir luchando cuerpo a cuerpo. La primera línea mantiene el escudo en vertical para protegerse del adversario. La segunda tiene el escudo en horizontal, es decir, que puede atacar al adversario que se acerque demasiado a su compañero delantero. Así el adversario se enfrenta a dos soldados en vez de a uno. Antes de la batalla, la Legión tenía que desplegarse. ¡Cúbranse! ¡Tortuga! ¡En posición! La llegada al campo de batalla se hacía en varias formaciones. El ejército se adaptaba siempre al terreno, incluso a los paisajes húmedos y montañosos de Germania. La Legión romana tenía una formación muy común y podría decirse popular, la tortuga. ¡Descúbranse! ¡Formen! Podía usarse antes del enfrentamiento. Tenían toda una lluvia de proyectiles cayendo sobre los legionarios, flechas, balas de ondas, así que era importante que se protegieran todos juntos para poder seguir avanzando. ¡Tortuga! En Teutoburgo podrían haberla utilizado en pequeños grupos. Otra característica del ejército romano era que estaba compuesto por hombres de pueblo. Principalmente procedían del campo. Eran toscos y poseían grandes destrezas. Podían sacarle partido al entorno, a la madera, a las rocas. Y con todo eso, eran capaces de elaborar máquinas de guerra y no tenían por qué transportarlas de una batalla a otra. También construían galeras o torres de asalto. Ese era uno de los secretos del ejército romano. Otro importante hallazgo de los arqueólogos de Calcrise completa este impresionante arsenal. Los restos de una armadura legionaria encastrada en la roca desde hace más de 2000 años. Gracias a la fotogrametría, los investigadores han llevado a cabo la reconstrucción en 3 dimensiones de la armadura, tal y como la encontraron durante la excavación. Al estar plegada sobre sí misma, se necesitaron horas de trabajo para separar todas las partes que la formaban. Las placas de la armadura romana eran de hierro y está bastante corroído. Para restaurarlas, utilizamos esta máquina. Funciona expulsando aire a presión que limpia el hierro eliminando cualquier rastro de óxido de la superficie. Es una tecnología muy interesante, porque nos permite evitar el uso de productos químicos que podrían alterar la calidad del objeto. La limpieza mecánica se perfecciona a vista de microscopio. Las placas limpias proporcionan a los investigadores pruebas de la habilidad militar romana y de su excepcional capacidad de adaptación. Es una de las primeras armaduras de la era romana. Estas placas nos permiten datarla durante el reinado de Augusto. De hecho, es la más antigua de las que se han encontrado hasta ahora. Vamos a intentar reconstruirla y eso nos va a permitir entender mejor cómo estaba construida, su estructura y cómo la llevaban puesta los soldados. Vemos que tenía algunos puntos débiles, ya que hay puntos de unión en la zona de los hombros. Los romanos fortalecieron después todos esos puntos. Pero ese afán de perfección conlleva inconvenientes, que tendrán un papel decisivo durante la batalla. Los legionarios iban muy cargados, con equipos pesados. Llevaban armadura, casco, escudo, varias armas y también el equipaje. Imaginad el esfuerzo que les supondría llevar todo eso encima. Ante este gigante innegable,
La mayoría de los pueblos se inclinaban. Pero en esta región hostil, Varo da con un hueso duro de roer: los guerreros germanos, tan terroríficos como misteriosos. Lo que sabemos de ellos es lo que decían de ellos sus adversarios, los romanos. El término germano no hace referencia a un solo pueblo. Es un término genérico que agrupa a distintos pueblos muy diferentes. Eran los auténticos celtas, es decir, a los que aún no había afectado la civilización mediterránea, que seguían en un estado de libertad. En una palabra, para Roma, eran bárbaros. Temidos desde las primeras incursiones de César muchas décadas antes. Para los germanos, la guerra era un principio de cohesión social. Eran comunidades guerreras. Hacían que la guerra fuera parte integrante de su sociedad. El germano, desde que tenía 15 años, se convertía en adulto con una especie de rito de transición. Durante esa transición, se le daba un escudo y una framea, que era una pequeña lanza. Ese era el verdadero armamento típico de un germano, su armamento básico. También tenían otras armas, como la famosa gladius, que era una especie de espada corta. También usaban el hacha. No llevaban armadura, ni cota de malla, ni casco, ni un gran escudo. Esa no era su técnica de combate. Ágiles y rápidos, los guerreros germanos desarrollaron su propia habilidad en el arte de la guerra. Llevaban a cabo emboscadas, movimientos rápidos, un poco como los comandos de hoy en día. Preparaban su ataque, sembraban el pánico y no necesariamente intentaban matar. Ese no era su objetivo. Su meta era, ante todo, neutralizar al enemigo y desaparecer rápido para volver a atacar en otro lugar. Y en un combate cuerpo a cuerpo con un soldado romano que iba mucho más cargado, tenían claramente ventaja. Para elaborar sus armas, por muy básicas que fueran, los germanos adaptaban utensilios de la vida cotidiana. En este caso, pequeñas fraguas. Select. Se extrae un poco de tierra y se moja. Y en 10 minutos se hace fuego. Es muy sencillo. El hierro se extraía del turbal y se ponía al fuego. Y el fuego de la fragua funciona gracias a un fuelle. Bueno, hay dos pequeños fuelles. En el interior puede llegar a los 800 grados. Si ventilo lo suficiente durante un tiempo, podría superar el punto de fusión. Así el hierro se quemaría, no se fundiría. Se podrían alcanzar los 1350 grados. Calentamos la pieza y no tenemos más que ponerla en el suelo o llevarla hasta un yunque. El yunque está sobre un tronco de madera para amortiguar los golpes del martillo sobre el hierro. Se martillea para deformar la pieza original. Y después se pule para darle el aspecto metálico. Tras 3 horas de trabajo, el guerrero germano tenía una lanza en sus manos. Eran 2 mundos, 2 civilizaciones las que se enfrentaban en Germania. Y muy pronto, la supuesta superioridad romana se tradujo en ira. Varo no siguió lo suficiente las costumbres germanas y quiso, de manera abrupta y autoritaria, aplicar la justicia romana, lo que enfureció a los germanos. Le reprochaban, al mismo tiempo, su brutalidad y su ingenuidad. Es decir, le reprochaban haber sobreestimado la sumisión de los germanos. Para que nos entendamos, Varo se lo tomó a la ligera. ¿Por qué cometió Varo estos errores a pesar de tener experiencia en territorios hostiles? ¿Qué papel tuvo Armenio, que debía servir como enlace entre su superior y sus hermanos de sangre? Como oficial, Arminio
Apoyaba a Varo como un oficial de un Estado Mayor apoyaba a un gobernador romano. Su relación era al mismo tiempo de autoridad, ya que existía una jerarquía, y de hospitalidad, incluso de amiquitia, el valor romano esencial de amistad, que unía a dos individuos. Podemos suponer que se habían conocido en Roma, porque ambos vivían allí y frecuentaban los mismos círculos militares. Pero tras esa fachada de amistad, Arminio conspiró durante semanas. La mano derecha no era tan leal como parecía y estaba tejiendo poco a poco su propia red. Aparentemente, seguía siendo parte de los guerreros germanos que estaban al servicio de Roma. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que podía dirigir a los germanos descontentos contra la autoridad romana y rebelarse. Claramente, su idea era intentar establecer un reino en Germania y no ser simplemente una parte más del poder imperial romano. Si quería imponerse de forma grandiosa, necesitaba la ayuda de la gente que vivía allí, y por eso buscó y consiguió el apoyo de otras tribus germanas. En el año 9 después de Cristo, al final del verano, cuando Varo y sus 3 legiones volvían a su hogar de invierno, Arminio le tendió una trampa. Le aconsejó al legado desviarse unos kilómetros de su ruta para reprimir una pequeña revuelta. Arminio les dijo: no será nada, dejádmelo a mí, yo me encargo, seguidme. Varo no desconfió. Tomó un camino desconocido y llevó a sus 20.000 hombres a una ratonera en el corazón de Calcrise, un bosque húmedo y tupido. Estamos sentados aquí en este punto amarillo. Si miramos lo que tenemos enfrente, vemos las colinas. Y detrás nos encontramos con una gran zona pantanosa. Hace 2000 años es probable que acceder a este lugar fuera difícil, sobre todo entre los meses de septiembre y abril. El suelo estaba cubierto de hojas, había niebla y avanzar en este tipo de terreno era realmente complicado. Había que tener mucho cuidado. Por eso era el lugar perfecto para una emboscada. Sin duda, este lugar fue un aliado para los germanos y un enemigo para los soldados romanos. Al pie de la colina de Calcrise, el camino se estrechaba. Había tan poco espacio que las 3 legiones de Varo, con unos 15.000 hombres, ocupaban casi 12 kilómetros. Cuando avanzaban por el bosque, no podían hacerlo en grandes formaciones como solían hacerlo. Era una fila larguísima, con equipamiento muy pesado y que no estaba en guardia. Llegó la hora. Arminio, que iba a caballo entre los oficiales, salió de la fila con el pretexto de explorar. Sin embargo, se reunió con sus aliados, que estaban camuflados en el bosque. Era la señal. En aquel momento los comandos germanos atacaron al enemigo. Todo lo que quieres ver. Las fuentes escritas relatan la brutalidad extrema de los guerreros germanos. En Calcrise, los historiadores han encontrado cráneos que atestiguan la violencia del combate. Presentan heridas y golpes. Este cráneo tiene un corte. Se ve una superficie plana. Aquí vemos un impacto y todo un lado del cráneo se ha desprendido.
Las heridas fueron causadas por espadas germanas. Aunque los germanos luchaban normalmente con lanzas, en este caso usaron espadas. Las pruebas nos indican que son cráneos de soldados romanos. Lo sabemos al fijarnos en la edad y la solidez de los huesos. Está claro que fueron víctimas de la batalla. Arminio había servido el tiempo suficiente al ejército romano como para anticiparse a cualquier movimiento de los legionarios. Sabía perfectamente que los romanos eran muy fuertes cuando luchaban en formación. Quería evitar a toda costa que se produjera un combate en campo abierto. Valiéndose de su experiencia, Arminio optó por la estrategia de guerrilla. Sus guerreros se abalanzaron sobre el enemigo, desorganizaron las filas romanas separándolas en grupos y después, cuando llegaron los refuerzos, se escondieron en el bosque. Pudieron sorprender a los romanos porque estaban en terreno desconocido. Se dieron cuenta demasiado tarde de que estaban atrapados. Eso es lo que la convirtió en la trampa perfecta. La presión de los germanos era constante e imprevisible. Esa fue una de las claves de la batalla. Pero ¿cómo se protegieron los romanos? Puede que los arqueólogos hayan resuelto este último misterio al descubrir un campamento romano mencionado por el historiador Tácito en su relato de la batalla. Su papel en el desarrollo de los acontecimientos fue crucial, y en el yacimiento arqueológico se han hallado cimientos muy antiguos. Esta reconstrucción se basó en las primeras excavaciones de los años 80. Pensamos que era una muralla germana, y es lo que aquí vemos en azul. Nuestra hipótesis era que la muralla servía de protección en caso de emboscada. Los guerreros germanos estarían escondidos detrás. Como los romanos pasaban por la colina, los germanos podrían atacar desde detrás de la muralla sin que sus adversarios tuvieran espacio para desplegarse. Sin embargo, los hallazgos recientes hacen que los historiadores tengan que revisar estas hipótesis. Esta fortificación podría pertenecer a un campamento romano. Esta hipótesis está apoyada por el historiador Tácito, autor de uno de los pocos relatos sobre la batalla y que menciona la existencia de un campamento de legionarios. A partir de 2016, hemos hecho nuevas excavaciones y descubrimos que esto podrían ser restos de un campamento romano. Las fosas que pensamos que drenaban el agua de lluvia tenían otra función. Están al este, al oeste y al norte. Si las conectamos, obtenemos una zona en cuyo interior podían juntarse cientos de hombres. Estas fosas eran las típicas romanas y se parecen a todas las que excavó la Legión, digamos desde la época de la República hasta la Antigüedad tardía. Los soldados romanos cavaban fosas como estas muy a menudo. Los nuevos hallazgos y las fuentes escritas coinciden. La tarde del primer día, Varo y sus hombres lograron ponerse a salvo. Una de las claves de la fuerza romana era poder encerrarse por la noche en un campamento protegido por fosas. Estaban acostumbrados y lo hacían cada noche en suelo enemigo. Este campamento, que construyeron relativamente rápido, no les garantizaba la seguridad. Además, para resistir un asedio, se necesitan suministros y a ellos les faltaban. Los legionarios estaban exhaustos, pasaban despiertos toda la noche en el interior del campamento. Abatidos y ocultos por la niebla, los romanos decidieron que se escabullirían al amanecer, pero no pudieron llevar a cabo su plan. De madrugada, levantaron el campamento esperando encontrarse una llanura descubierta. Pero no fue así. El ataque continuó. El enemigo seguía igual de escurridizo y cada vez más numeroso.
Resistieron un tiempo, hasta que se vieron totalmente desbordados por la cantidad de hombres del lado enemigo. No podían recibir refuerzos, y el éxito llamó al éxito. Cuando se difundió la noticia de la emboscada, fueron los germanos los que recibieron refuerzos. Intervinieron otros factores. Empezó a llover y el viento soplaba. El ejército romano se atascó en el barro, y estas condiciones solo hicieron que la situación empeorase. Después de 3 días y 3 noches, solo quedaron unos cuantos supervivientes sin fuerzas. Y Publio Quintilio Varo se dio cuenta de que había perdido. Tanto es así que al 4.º día, Varo decidió suicidarse. Sin saber cuál sería el destino de su cadáver. Un suicidio después de un desastre así se consideraba una muerte honorable. Acto seguido, al cadáver de Varo le cortaron la cabeza y Arminio se la llevó. Y como última deshonra, los germanos se apoderaron de las insignias de las 3 legiones devastadas en ese desastre sin precedentes. Cuando la noticia llegó a Roma, todos quedaron conmocionados. Augusto se volvió prácticamente loco. Se despertaba por las noches gritando: «Varo, devuélveme mis tropas». Pero en medio de la derrota, como si fuera un milagro, unos cuantos supervivientes escaparon de los guerreros germanos, dejaron atrás los cuerpos de sus compañeros y volvieron al campamento fortificado de Aliso. Se unieron a la guarnición que se había quedado protegiendo el campamento. Pero entonces los guerreros germanos que los perseguían decidieron iniciar un asedio que los romanos no resistieron. Solo pudieron aguantar unos días. Gracias a fuentes literarias y crónicas de la época, conocemos los trucos que usaron los romanos para salvarse. Tuvieron la idea de hacer una señal con una trompeta para hacerles creer que llegaba otra legión. Los germanos se asustaron y huyeron pensando que ese enfrentamiento lo tenían perdido de antemano. Así los legionarios romanos junto a los supervivientes de la batalla pudieron salvarse y llegar al otro lado del Rin. Historia en AMC Select. Los arqueólogos llevan 30 años reconstruyendo los detalles de esta batalla, pista por pista, porque un hallazgo les permitió confirmar su existencia. Una prueba irrefutable muy importante, la estela funeraria de un soldado presente en la batalla. En esta estela se puede leer su nombre, Calio, y también que perteneció a la 18ª Legión del ejército romano. En ella se indica que perdió la vida durante la famosa batalla de Varo. Y esto es algo fundamental. Es la única pieza escrita que prueba la existencia de la batalla. Hallado en una ciudad romana del Valle del Rin, este monumento funerario fue construido por el hermano de Calio, aunque sus restos nunca se encontraron. Para los romanos, el ritual funerario era esencial tanto a nivel social como espiritual. En Estrasburgo, al otro lado del Rin, se encontraron muchas estelas de la misma época, todas construidas siguiendo el mismo modelo. Normalmente siguen el mismo orden. Primero el nombre del difunto. Esta es de Comnisca, que murió aquí en Estrasburgo y era hijo de Bedilio. Y en la última línea vemos una parte que aparece prácticamente en todas las estelas funerarias. Es ex testamento fecit. ¿Y qué quiere decir esto? Que construyeron el monumento siguiendo las instrucciones del difunto en su testamento. Para un romano, el ritual funerario era indispensable, y los ciudadanos romanos, los legionarios y los auxiliares de caballería que morían debían ser enterrados según la tradición romana.
Se necesitaba una pira y se creaban espacios o recintos funerarios donde se depositaban los restos del difunto. Y el monumento, con una estela que permitía marcar la tumba y conservar y conmemorar al difunto. Para Roma era impensable dejar sin sepultura a sus soldados fallecidos en el infierno de Germania. Pero también era una cuestión de honor y de venganza. Por eso, después de tantos años de cautela, el nuevo emperador, Tiberio, tomó represalias. 6 años después, los romanos volvieron con más legiones. Su objetivo era conquistar el territorio y hacerse con su control. Y el hombre encargado de llevar a cabo esa misión fue Germánico. Aparte del objetivo de recuperar la provincia, Germánico pretendía resarcirse del desastre y vengarse de la humillación germana al poder de Roma. Acompañado por unos cuantos supervivientes, Germánico llegó al bosque de Calcrise para rendir un último homenaje a los muertos en la batalla de Varo. Es un hecho único en la historia de la antigüedad. El regreso a un campo de batalla para dar sepultura a los muertos y ver lo que realmente había sucedido. Y entonces se descubrieron los restos, los vestigios de los altares donde los germanos los sacrificaron. También había cabezas clavadas en los troncos de los árboles, siguiendo los ritos germanos. Así que sí, la escena era terrorífica. El historiador Tácito relata las lágrimas de los supervivientes al contar la batalla. Aquí combatimos, aquí perdimos a nuestros hermanos. Su recuerdo sigue vivo. Los restos hallados en el yacimiento confirman los relatos de los historiadores romanos. Si lo observas con atención, no parece el contenido clásico de una tumba. Nos da la impresión de que colocaron los restos deprisa y corriendo. Hasta ahora no se han encontrado tumbas clásicas romanas. Creemos que estos huesos se corresponden con ese famoso momento. Debemos tener en cuenta que los romanos estaban en territorio enemigo. No tenían mucho tiempo, porque temían que los atacaran en cualquier momento. Así que recogieron todos los restos que encontraron, los pusieron en un hoyo que cavaron rápidamente y dijeron una oración como ritual. Habiendo cumplido su deber como romano, Germánico se enfrentó en varias batallas al nuevo hombre más fuerte de Germania, Arminio. Arminio continuó luchando contra los romanos durante las campañas de Germánico. Arminio habría intentado formar una coalición menor contra Roma para convertirse en rey. Su objetivo era convertirse en rey de Germania. En Roma había visto todo lo que un emperador como Augusto podía conseguir. Su deseo era reinar y asentar su poder. Arminio resistió de forma heroica contra Germánico y sus 8 legiones. Hizo vacilar las ambiciones de Roma. Sin embargo, en el año 21 después de Cristo, 12 años después de su victoria más brillante, su anhelo de poder toca fin de forma brusca. Al final, Arminio fue asesinado. Y está claro que no lo mataron sus enemigos, sino gente de su propio ejército. Envidia o venganza. Su muerte sigue siendo un misterio. Y durante mucho tiempo su figura sería la encarnación de la resistencia a los invasores. Una resistencia que acabó con las ambiciones romanas. Germania era un barrizal. La derrota de Teutoburgo había dejado huella y el afán de lucha de los germanos acabó superando la sed de conquista de los romanos. Fue entonces cuando los romanos pensaron, venga, abandonamos, nos vamos de este territorio pobre y cerramos el capítulo de la conquista de Germania.
La apuesta descabellada de Arminio pasó a la historia y sigue en el recuerdo. Sin embargo, el yacimiento de Calcrise sigue guardando secretos. Un halo de misterio envuelve aún el enigma de Teutoburgo.